Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comparar la plataforma de Revolut con la plataforma de Wise y vamos a ver todas sus características una al lado de la otra para realizar una comparativa más real y que nosotros veamos las características y sepamos qué cuenta nos merece más la pena crearnos en función de aquella característica que nosotros queramos priorizar, ya que por ejemplo Wise ofrece unas características en cuanto a las transacciones que por ejemplo Revolut no las ofrece, y Revolut ofrece algunas características sobre inversión dentro de la plataforma que Wise no ofrece. Veremos diferentes apartados y diferentes aspectos sobre estas, y por eso, si al final del vídeo te convence crearte una cuenta, te voy a dejar dos links de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta si al final te convence y con beneficios asociados. También me he comprado una whiteboard donde básicamente pongo mis redes sociales y aquí las tienes disponibles, ¿vale? @doctorcrypto en Twitter y en Instagram para que puedas seguirnos perfectamente y básicamente podemos interactuar como una comunidad súper sana que somos. No dudes en unirte y si tienes alguna duda también me puedes preguntar por allí, ya que suelo responder mucho más rápido que a los comentarios de YouTube. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos a ver a continuación un Excel que básicamente he generado yo con la información de las páginas web tanto oficiales de Wise como de Revolut, y básicamente lo que quiero que tengáis en cuenta es que toda la información recabada se va a mostrar en una tabla comparativa, pero que en función de cuando tú estés viendo este vídeo, esa información puede que esté desfasada. Ten en cuenta que esas comisiones que a lo mejor te cobran por transacción hoy a mayo de 2022 puede que no sean las mismas a mayo de 2024 o 2025, por eso yo te voy a dejar los links a las páginas oficiales en el primer comentario del vídeo para que tú accedas si tienes alguna duda. La idea que te quiero transmitir es que básicamente sepas analizar y comparar dos bancos, en este caso el banco de Wise y el banco de Revolut, con sus características y los planes que éstas presentan. Por eso tampoco voy a darte mucho la chapa, joder, suscríbete, dale un super like si al final te sirve y vamos con el Excel cagando leches. Como estáis viendo en mi pantalla tengo un Excel con diferentes columnas y con diferentes filas. En este caso, como estáis viendo, en azul he distinguido la columna de Wise y en rosa o magenta, como prefiráis llamarlo, tengo la columna de Revolut. Cada cuenta básicamente la distinguimos con otra mini columna dentro de Wise y dentro de Revolut. Y en este caso encontramos planes tanto personal, empresa para Wise, y para Revolut encontramos Standard, Plus, Premium y Metal. Evidentemente cada plan mejorará las características o las empeorará en función del precio asociado que tenga mensual. Veremos que algunas son gratis, veremos que algunas no son gratis y aquellas que no son gratis pues mejorarán las características de nuestra cuenta, como es bastante lógico. Estamos pagando un servicio extra, un servicio adicional por obtener unas ventajas que veremos a continuación y que nosotros vamos a poder priorizar si estamos interesados en estos servicios, como estáis viendo en el Excel que hemos mostrado. Como veis, también tengo diferentes filas, una fila para cuentas, también tengo una fila para transacciones, donde hablaremos del tema de las transacciones y las comisiones, también una para inversión, donde veremos los productos de inversión que ofrecen, los seguros de viaje, que me parece algo interesante, y las diferentes utilidades que pueden presentar estas cuentas bancarias. Por eso, como he comentado al principio del vídeo, dependiendo de tu objetivo, puede que tengas que priorizar, por ejemplo, la sección de cuenta y de transacciones, si es que, por ejemplo, vives en el extranjero. Si por ejemplo también te apetece irte de viaje, a lo mejor te compensa más tener una cuenta que te ofrezca seguros de viaje rentables y de buena calidad. O si en cambio quieres convertir monedas de una moneda a otra, de una divisa a otra, como puede ser la India, como puede ser en Australia, etcétera, pues a lo mejor vas a tener que priorizar otra sección. Por eso vamos a prestar mucha atención a lo que se viene, porque comenzamos. En este caso vamos a empezar por la parte de cuenta, ya que veremos los aspectos más generales de esta. En el caso de Wise encontramos dos tipos de cuentas, tanto personal como empresa. En este caso encontramos que es gratis para la personal si tienes menos de 3.000 euros. Cuando ya superas esta cantidad, pues te cobran hasta un 0,07% sobre tu dinero que tengas ahí. Es decir, que si por ejemplo tienes 4.000 euros, pues te estarán dejando gratis 3.000, pero luego te aplicarán este 0,07% sobre los 1.000 euros sobrantes. Luego en la cuenta empresa básicamente es lo mismo, solo que en vez de 3.000 pues le añaden un 0 más y son 30.000, pero el principio es exactamente el mismo, es gratis para menos de 30.000 euros y para más ya te cobran un 0,07%. En el caso de Revolut encontramos 4 cuentas, Standard, Plus, Premium y Metal. A medida que vayamos a la derecha, estas se encarecen, veremos una suscripción mensual y evidentemente las propiedades van a mejorar, como veremos a continuación.
Luego la solicitud de la tarjeta, en este caso si eres personal te cobran 7 euritos por pedirla y en el caso de empresa te cobran 4, el mantenimiento es totalmente gratis. En Revolut es gratis para básicamente todas estas, menos para la estándar que te cobran 6 euros. En este caso para la metal encontramos un envío urgente que es básicamente que te lo envían como si fuese Amazon Prime. Luego la atención al cliente me parece algo súper importante y en este caso, bueno, si eres Wise cuenta personal, puedes acceder a las preguntas frecuentes y al contacto por correo con el servicio de Wise. Si eres empresa, pues sí, tienes acceso básicamente a atención al cliente y acceso multiusuario, es decir, que varias personas pueden acceder a contactar con el soporte. En el caso de Revolut, bueno, si eres estándar no tienes atención al cliente, tienes únicamente las preguntas frecuentes, pero si eres Plus, Premium y Metal, ya sí que te dan atención al cliente con línea directa o en línea urgente si eres Metal. Como vemos, la mejor característica es para la Metal, que evidentemente es la más cara. Luego, algo que me parece interesante destacar son las cuentas infantiles, que en este caso en Wise no nos da la posibilidad de crearnos cuentas infantiles pues para tus hijos, para gente en custodia o para lo que sea. En el caso de Revolut sí que encontramos esa posibilidad y de hecho tengo abierto el link aquí de los planes de Revolut, que como os he comentado lo tendréis en el primer link de este vídeo, y aquí vemos las características. En este caso aparece las cuentas Revolut Junior y vemos cuántas podremos asignar en función del plan que tengamos. Por ejemplo, si eres estándar pues podrás meter a un niño, si eres Plus 2, si eres Premium 2 y si eres Metal pues podrás añadir hasta 5 niños. Como estáis viendo, toda la información está recabada de esta página y es una comparativa bastante completa, así que te recomiendo que le eches un vistazo si hace mucho tiempo que se ha publicado este vídeo, únicamente para que estés al tanto de esas actualizaciones que te comentaba al principio. Dicho esto, ya hemos cubierto todo el apartado de cuenta, donde hemos visto los tipos de cuenta, los precios asociados, la atención al cliente, la solicitud de la tarjeta, si podremos abrir cuenta a los chavales, a los niños, y ahora vamos a ir probablemente a una de las secciones más importantes de todas, que son las transacciones. Veremos las comisiones, veremos las transacciones que podemos hacer al mes, veremos también los retiros en cajeros, en moneda extranjera, así que vamos al meollo. En este caso, como veis, tengo diferentes secciones en la parte de transacciones y en las transferencias internacionales veremos que para Wise nos cobran una comisión un tanto compleja de entender. Vamos a encontrar un término variable, como estamos viendo aquí, del 0,41%, que eso se aplica sobre la transacción que tú vayas a ejecutar, y una tasa fija en función de la metodología que tú vayas a usar. Por ejemplo, si utilizas Wire, te cobran 7,50 USD, si utilizas Swift 3,55 y si utilizas SEPA 0,25. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, envías 1.000 euros a otro país que está en la Unión Europea, te van a cobrar 0,25 euros por transferencia SEPA, pero es que además te van a cobrar un término variable que es 0,41% sobre esos 1.000 euros que tú vas a enviar. Y esto se aplica para la cuenta personal y para la cuenta empresa. Aquí no encontramos ninguna diferencia. Recordamos que ambas son gratuitas, pero que la cuenta empresa ya te empiezan a cobrar a partir de los 30.000 y en la cuenta personal a partir de los 3.000. Ambas son gratuitas y eso es algo importante tenerlo en cuenta, ya que en este caso no estaremos pagando por mejorar las características de nuestra cuenta de Wise. Es muy importante de entender y por eso las comisiones son básicamente las mismas para envíos, tanto en Wire como en SEPA, como en transferencia Swift. Por eso, como estamos viendo, tenemos los mismos datos aquí y aquí, y podéis realizar un cálculo en función del envío que vayáis a realizar. En el caso de Revolut encontramos diferentes cosas. En el caso de Revolut, para la cuenta estándar podremos realizar hasta un envío internacional de 1.000 euros y en Plus más de lo mismo, evidentemente sin pagar ninguna comisión. Con esto evidentemente incluyo envío como puede ser a Estados Unidos, como puede ser a Canadá, como puede ser a Inglaterra, etc. Y esto te lo garantizo porque yo actualmente estoy residiendo en Inglaterra y he realizado envíos de hasta 1.000 euros con la cuenta de Revolut estándar y no me han cobrado ninguna comisión. Luego con la cuenta Premium y con la cuenta Metal ya sí que no nos van a cobrar ninguna comisión, enviemos lo que enviemos. Algo importante también es el retiro de efectivo en cajeros, que en este caso en la cuenta de Wise, tanto empresa como personal, encontramos otra vez más de lo mismo, mismas características para la una y para la otra. En este caso encontramos que para retiros menores a 200 euros podremos realizarlos sin ninguna comisión y también la otra condición que se aplica es que podemos realizar 2 retiros al mes, es decir, una de dos. O realizas un retiro de menos de 200 euros o puedes realizar 2 retiros al mes, que pueden ser, por ejemplo, 2 retiros, uno de 100 y otro de 100, y no llegas a superar los 200 euros. Puedes realizar uno de 50 y otro de 150. Pero si, por ejemplo, tú retiras uno de 100 y otro de 200, pues en el segundo, en el mismo mes, evidentemente, en el segundo, pues sí que te estarán cobrando una comisión que es la que te he dejado en el Excel. En este caso, la comisión nos la pone aquí, 1,75% variable y fija 0,50 euros. En Revolut
es totalmente diferente. Encontramos 200 euros al mes, que es básicamente lo mismo, o 5 retiros, es decir, en este caso te aumentan las cantidades de retiros que puedes hacer, pues si puedes, yo que sé, fraccionar estos retiros de otra manera. En el Plus no tienes esta condición de los 5 retiros, y en el Premium te lo aumentan a 400 y en el Metal a 800 euros por mes. Evidentemente, retirar en efectivo hoy en día, pues bueno, yo creo que ya está pasado de moda y que nadie lo utiliza. Pero si por ejemplo eres una persona que prioriza el retiro en efectivo, pues a lo mejor te sale más rentable utilizar Revolut, ya que no te van a cobrar las mismas comisiones que por ejemplo te cobran en Wise. En el siguiente aspecto, comprar en moneda extranjera, aquí te dice, bueno, es una de las propiedades más importantes de Wise, tanto en personal como en empresa, que puedes realizar conversiones al día de monedas y de divisas. En este caso encontramos 15 conversiones al día disponibles y 30 conversiones al día disponibles en la parte de empresa. Aquí las comisiones son las mismas, ¿vale? Y vemos que hay un término variable, que es 0,41%, y un término fijo que depende de la moneda que nosotros estemos utilizando. En el caso de Revolut no tendremos ninguna comisión por comprar en otra moneda, y esto es algo muy importante y una de las mejores características probablemente de la cuenta de Revolut. Otro aspecto importante que no quiero pasar por alto es el tema de las retiradas en moneda extranjera, que en este caso para Wise aplica las mismas comisiones que el retiro en efectivo que teníamos aquí, ¿vale? O sea que es básicamente un copia-pega. En el caso de Revolut he puesto depende, ya que depende evidentemente del país y de la moneda que nosotros queramos extraer. En este aspecto te voy a decir que la plataforma de Revolut no es muy transparente y que no da mucha información. Lo que te especifica es básicamente que dependiendo de la moneda que tú vayas a retirar del cajero o del banco o del país donde tú vayas a retirar, pues te van a cobrar una comisión u otra. Y por eso, si tienes alguna pregunta respecto a este proceso, dicen que les mandes un correo a Revolut y que ellos te proporcionarán la información exacta para el país, la moneda y las condiciones en las que tú vayas a realizar este retiro. Supongo que realmente encontramos muchas variables en todo este aspecto del retiro de moneda extranjera en efectivo, así que bueno, pues Revolut se ofrecen básicamente para que tú les envíes un correo y ellos te faciliten la información. Aunque sé que puede resultar tedioso, por lo menos te dan una alternativa. Luego encontramos que nuestro capital se encuentra protegido, es decir, encontramos una protección de hasta 100.000 euros en Wise como en Revolut, que básicamente es la protección de la Comunidad Europea de todos los fondos. Es decir, que si por ejemplo entra en bancarrota Wise y tú tienes depositados 100.000 euros, pues te los van a cubrir, es decir, que te los devuelven. Pero si por ejemplo tienes depositados 200.000, pues únicamente te van a cobrar la mitad, que es 100.000 euros. Los otros 100.000 que has perdido, pues no te los va a cubrir la Comunidad Europea. Algo que también me gustaría resaltar es que encontramos Apple Pay y Google Pay disponible y compatible tanto con Revolut como para Wise, solo que en este caso en Wise encontramos un límite de 2.000 euros al día para utilizar tanto con Apple Pay como con Google Pay. De esta manera creo que hemos dado unas pinceladas muy buenas a la parte de transacciones y ahora vamos a pasar a la siguiente. En este caso la siguiente parte es la de inversión y muchas personas consideran importante esta sección ya que realmente quieren invertir su capital desde los bancos. En este caso veremos que para Wise no encontramos inversión en criptomonedas y únicamente encontramos inversión en fondos indexados, ya que la plataforma te facilita la posibilidad de invertir tu dinero que tengas en el banco en fondos indexados que te ofrece la misma plataforma de Wise. En cambio en Revolut básicamente sí que podrás comprar criptomonedas cuyas comisiones aparecen en la página oficial, ¿vale? Aparecen por aquí si no me equivoco, ¿vale? 2,5%, 1,5%, y también puedes básicamente comprar materias primas y comprar acciones, ¿vale? Aquí también veremos que podremos comprar acciones como la de Tesla, Siemens, diferentes acciones del sector tecnológico o de otros sectores que nosotros queramos invertir. La verdad es que la variedad es bastante grande. Pero stop, aquí quiero hacer un poco de énfasis en el tema de la inversión, ya que realmente los bancos se aprovechan del hecho de que como tú tienes el dinero depositado en el banco, bueno, pues te cobran unas comisiones realmente altas por realizar inversiones en su plataforma, es decir, por prestarte esta facilidad de que tú inviertas el capital en tu plataforma, cuando realmente hay otras plataformas con comisiones mucho más bajas, pero cuando digo mucho es muchísimo más bajas que los propios bancos como pueden ser Wise o Revolut o cualquier otro tipo de banco. Y en este caso te estoy hablando de plataformas como puede ser MyInvestor, que te voy a dejar un videotutorial aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo, donde básicamente puedes invertir en fondos indexados. También encontrarás otras plataformas como puede ser KuCoin, como puede ser Binance, como puede ser Coinbase, donde podrás invertir en criptomonedas, y también te lo voy a dejar aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo, y créeme que merece la pena por lo menos informarse para saber un poco las comisiones que te van a cobrar, y me cago en la mar, para no dejarnos timar por estos bancos que realmente te están cobrando unas comisiones desorbitadas, al menos en comparación con estas plataformas para invertir tu capital, que realmente no cuesta nada realizar una transferencia desde Revolut o
desde Wise a, por ejemplo, MyInvestor o Binance o KuCoin e invertirlo desde allí. Es un poco aburrido, pero bueno, realmente merece la pena, ya que al final es tu dinero y tenemos que tener cuidado de ello. Luego, algo importante al cual muchas personas, pues como comentaba, le dan mucha importancia, es el tema de los seguros de viaje. En este caso, Wise todavía no te ofrece ningún seguro de viaje y esto es algo en lo que yo creo que tiene que mejorar la plataforma, ya que al final es básicamente una cuenta diseñada para gente que vive en otro país o que opera con otras divisas y me parece algo muy importante. En el caso de Revolut vemos que para el plan estándar y para el plan Plus podremos optar a una cobertura médica en cualquier país pagando 1 euro al día, evidentemente al día en el que estés en el extranjero, no tienes que pagar 1 euro al día todos los días, solamente los días que estés en el extranjero, si estás de viaje o lo que sea. En el plan Premium y plan Metal ya sí que encontramos algunas diferencias. Encontramos que el seguro médico pues podremos optar en caso de emergencia sin necesidad de pagar 1 euro al día. También encontramos que podremos acceder a salas VIP cuando, por ejemplo, se retrasen nuestros vuelos, ¿vale? Encontramos también franquicia de 31 días para el alquiler de coche y también encontramos un seguro del móvil y del celular de hasta el 20% de su valor, ¿vale? Lo cual es importante también. A mí el tema de los seguros de viaje me da mucha confianza y sinceramente yo te recomiendo viajar siempre con uno y si es posible, bueno, pues ya que tienes tu banco, mejoras las propiedades y puedes optar a características mejores. Otra plataforma que, por ejemplo, tiene seguros de viaje que te cagas, otro banco es el N26 y te voy a dejar un video tutorial también aquí arriba de las tarjetas para que cuando acabes este vídeo pues le eches un vistazo porque tiene unos seguros de viaje que te cagas para sus planes Metal, Premium, etcétera. Y aprovecha para suscribirte por este eruptito y dale un mega like si te está sirviendo. Finalmente quiero cerrar el vídeo con este broche llegando al tema de las utilidades, donde básicamente veremos que ambas plataformas pues nos ofrecen primero congelar la tarjeta. Podremos congelar la tarjeta desde ambas plataformas. Podemos realizar envío de dinero inmediato. En el caso de Wise podremos realizar envíos inmediatos entre gente de la misma plataforma, es decir, de Wise a Wise. En el caso de Revolut, pues podremos realizar envíos inmediatos hasta incluso a personas que no tengan la cuenta de Revolut. Esto es algo muy importante que yo considero, la verdad, vital en el tema de dividir facturas y por eso encontramos la cuenta empresa que con 23 euros que nosotros paguemos podremos realizar un extracto de todos los datos bancarios para todas las monedas. Y aquí quiero recalcar el hecho de que podremos realizar un extracto bancario para todas las monedas. Recordamos que la cuenta empresa nos deja realizar 30 conversiones en divisas al día y nosotros con esto podremos realizar un extracto bancario. Es decir, que si por ejemplo operamos con los yuanes japoneses, los yuanes chinos, lo que sea, con la moneda en Eslovaquia, con la moneda en Europa, con la moneda en Estados Unidos, con la moneda en Colombia, bueno, pues básicamente Wise lo que te va a hacer es un extracto bancario con todas las cuentas asociadas a cada divisa, con todas las operaciones y realmente si tú por ejemplo estás teniendo un negocio de compraventa de productos de Shopify o de lo que sea, esta opción es súper interesante para realizar un extracto bancario que tú realices luego un análisis o tengas que presentar tus impuestos donde corresponda. Esto, por ejemplo, la cuenta de Revolut, pues sí que te lo permite. Lo que pasa es que la cuenta de Wise te lo hace para todas las multidivisas que tú hayas utilizado, es decir, para todas las divisas que hayas operado con ellas y básicamente con todos los datos bancarios. Luego también podremos situar unos límites en los gastos que básicamente nos van a servir para controlar nuestro gasto tanto diario como mensual o semanal en función del límite que nosotros pongamos y también podremos desactivar las transacciones online si a nosotros nos apetece tanto en Wise como en Revolut con todas las cuentas. Por eso espero que este vídeo te haya facilitado el tomar una decisión respecto a si abrirte una cuenta en Wise o en Revolut o por lo menos a entender un poco las características de una plataforma y de otra. Por eso, si te ha gustado el vídeo, dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!